Juan capítulo 6, versículo 55. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Este es el pasaje, hermano, que provocó más adelante que muchos discípulos ya no caminaran con Jesús. Este fue el sermón que Jesús predicó, que provocó que muchos de sus discípulos se apartaran, que ya no caminaran y lo siguieran más. El mensaje que tiene que ver con este sacramento que ya hemos estudiado, hoy vamos a hablar muy específicamente sobre el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre que la palabra dice que hay que comer y que hay que beber. Ahora, yo quiero comenzar con una pregunta. Todos nosotros comemos y todos nosotros bebemos. Está comprobado que el ser humano puede vivir más de 30 días sin comida. Claro, se va a debilitar, por supuesto que va a tener dolor en su cuerpo, pero podría sobrevivir. Pero se sabe que el ser humano no puede vivir más de 3 días, 72 horas aproximadamente, sin beber agua, sin tomar líquidos. Entonces, hermano, estamos de acuerdo que el ser humano necesita comer y necesita beber. Estamos de acuerdo en eso, ¿sí? La comida y la bebida es la fuerza, es la energía que permite que el hombre subsista. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor habla de que hay que comer y beber, por supuesto que lo está haciendo bajo esa premisa de que el ser humano necesita energía, necesita algo que lo fortalezca. Y Él dice que en la vida espiritual lo que nos va a dar esa energía tiene que ver con Él mismo. Hay que comer de Él y hay que beber de Él. Él es la proteína, Él es la energía, Él es la saciedad, Él es lo que le da fuerza, lo que le da salud al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo camine. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne a participar de la Santa Cena, estamos declarando que su cuerpo, que su sangre es lo que sostiene al cuerpo, es decir, a la iglesia. Amén. Y lo hacemos con pan y con vino. Primero los Corintios 11:27 ya nos dice que es muy relevante y que es de suma importancia, que tiene un peso enorme el comer y el beber de la sangre y del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11:27. Dice así. 1 Corintios 11:27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuán importante será? ¿Qué relevancia tendrá que el apóstol Pablo nos dice que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable? Entonces, hermano, el cómo se come o cómo se participa de estos elementos, el pan y el vino, tiene una implicación de juicio, tiene una implicación que trasciende en la vida del creyente. Entonces, no podemos tomarla con ligereza, no es algo que debamos de verlo con simpleza, es algo serio. Cuando el apóstol Pablo nos dice que el que bebe y come indignamente se hace culpable, recibe un juicio delante del Señor, nos está diciendo esto es algo serio. Esto es algo que no se debe de tomar a la ligera. No es un ritual vacío, no es un protocolo religioso, es algo que trasciende. Y hoy vamos a hablar de esa trascendencia a través de los implementos que nosotros vemos, es decir, el pan
y el vino. El que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre. Cuando los apóstoles escucharon eso, después de que provocó un debate, provocó una confusión en los que escuchaban, si vuelves a Juan capítulo 6, fíjate cómo dice más adelante. Versículo 60, ahí donde estábamos, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hermano, eso quiere decir que cuando Jesús empezó a hablar de comer su cuerpo y comer y beber su sangre, causó una ofensa. Se sintieron ofendidos, se sintieron agredidos. Y Jesús, que es Dios, conociendo los corazones y escuchando las murmuraciones, les dijo: ¿por qué están ofendidos? ¿Por qué les ofenden estas palabras que a ustedes les parecen duras, extrañas? Porque piénsalo, hermano, trata de ubicarte tú en el momento del tiempo en que Jesús está diciendo esto. Tú eres un espectador más, tú eres un oyente más, tú eres uno más de la multitud que está escuchando el mensaje de Jesús. Y entonces tú escuchas que el Señor dice: porque mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y el que coma de mi cuerpo y el que beba de mi sangre tendrá vida. Pensemos en los oyentes originales. Si tú fueras uno de esos oyentes originales, estarías escuchando a un hombre decir: tienen que comer carne humana, tienen que beber sangre humana. Por supuesto, hermano, que es un tema de shock, de escándalo. Por eso es que se sintieron ofendidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus discípulos, por supuesto que eran judíos. Y la ley, si la ley prohibía comer carne de ciertos animales inmundos, ¿cuánto más comer carne humana? Si la ley prohibía beber sangre de cualquier animal, no beberán sangre de ningún animal porque en la sangre está la vida. ¿Cuánto más estaría prohibido beber sangre humana? Así que sí, esto era un gran escándalo. Era un gran escándalo. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Bueno, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Hermano, yo quiero que notes cómo el Señor está hablando misterios, cómo el Señor está profundizando en la doctrina. A muchos no nos gusta profundizar en la doctrina. Queremos suavidad en la doctrina. Queremos que sea suave. Estaba escuchando, hermano, hace un tiempo que los niños de hoy, las generaciones de hoy, de hace unas décadas para acá, están naciendo con debilidad de dientes mucho mayor que hace 30 o 50 años. Los niños de hoy se les enchuecan los dientes con más facilidad. Y dicen que una de las razones por las que hoy los niños son más susceptibles de tener dientes chuecos es porque no comen cosas duras. Pues la iglesia también tiene dientes chuecos, porque ya no quieren comer cosas duras. Quieren doctrinas suaves, enseñanzas suaves, enseñanzas que nada más sean papillas, papillas a la mente, papillas al alma. Nosotros, la iglesia de Cristo, debe de buscar alimento sólido que le provoque a pensar, que le provoque a analizar, que le provoque a escudriñar en la palabra de Dios, que le provoque a racionalizar de una manera espiritual la palabra del Señor, hermano. Vamos a una iglesia que se levante y deje de estar buscando que se le dé solo comida suave. Jesús sube, mira, hermano Toniel decía que si quieres definir a la iglesia, dice, cuando tú quieras definir a la iglesia, súbele el nivel de la doctrina. Así decía el hermano Otto. Súbele el nivel de la doctrina. Háblale cosas más profundas. Háblale cosas más difíciles. Habla de cosas que sean de más misterio, bíblicamente hablando. Y eso los va a definir. Y este era el pasaje que el hermano Otto utilizaba. No entendieron lo de comer su carne y beber su sangre. Y ante el escándalo, en vez de que Jesús dijera: ay, perdónenme, perdón, vamos a hablar otra vez de qué será. Vamos a hablar de Dios es amor.
Vamos a hablar de doctrina de prosperidad. Vamos a hablar de que Dios quiere que seas feliz. Pero no, en vez de preguntarles, bueno, ¿de qué quieren que hablen? ¿Les ofende que hable de que coman la carne? ¿Les ofende que hable de que beban la sangre o mi sangre? ¿Eso les ofende? Bueno, ustedes digan de qué quieren que hablemos. ¿De qué? No, hermano, el Señor dijo, esto les escandaliza. Bueno, ¿qué si les digo que tienen que ver al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Mira, ¿qué les estaba diciendo? Número uno, yo no vengo de la tierra, vengo de arriba. Número dos, voy a ascender, voy a elevarme. En términos actuales, voy a volar. Y lo tienen que ver. No soy de aquí, no pertenezco aquí, yo soy de otro lado, soy de otro lugar, soy de otro reino. Tengo que regresar a donde pertenezco. Y entonces todos dijeron, ¿y entonces de qué? ¿Entonces no es humano? ¿Entonces no es terrícola? Entonces, ¿qué cosa es? Si él no es de aquí, tiene que regresar a donde vino. ¿De dónde vino? Y dice que lo tiene que hacer elevándose. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Aún ahora hay muchos que quizá lo leen y dicen, no sé, no entiendo eso. Mejor hablemos de cosas más sencillas. No nos metamos en tantos asuntos. Pero la Biblia los habla, Jesús los habla. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes quiénes son considerados discípulos bíblicamente? Los bautizados. Eso es increíble. Quiere decir que muchos de los que ya estaban caminando de manera constante y regular, ahora ya estaban yéndose, ya se estaban dejando de congregar. Porque la congregación de Jesús, hermano, era donde él estaba, ahí estaba la congregación. Donde él caminaba, ahí estaba la congregación. La congregación, hermano, es donde está Jesús. Y aquí está Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Por eso debería dejar de sorprendernos que muchos ya no caminen, que muchos ya no quieran reunirse, que muchos ya no quieran aprender, que muchos ya no quieran escudriñar, que muchos ya no quieran leer la Biblia, que muchos ya no quieran profundizar. No nos debería de extrañar, porque aún Jesús vivió esa misma experiencia. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Y acaso piensas tú que Jesús los fue a buscar? No, no los fue a buscar. Jesús no los fue a alcanzar y decirle, no te vayas, por favor, no te vayas. ¿Qué va a hacer de mi congregación sin ti? No, no fue a hacer eso. Los apóstoles, hermano, o bueno, los discípulos más allegados estaban ahí. Comenzaron a ver que los discípulos que no soportaron el peso de la doctrina y que no soportaron el tener que escuchar un tema escatológico. Porque, hermano, el Cristo que asciende a los cielos es un tema escatológico, porque él prometió que así como él ascendió, así regresará otra vez. Y no soportaron eso. Empezaron a ver cómo se iban. ¿Y sabes qué? Se empezaron a ir diciendo, ese Jesús, quién sabe qué está predicando. Son doctrinas nuevas. Son doctrinas nuevas. Enseñanzas nuevas. Enseñanzas que quién sabe de dónde se agarró. Cuando no eran enseñanzas nuevas, eran enseñanzas que el Padre desde la eternidad había dejado trazado. Todo el Antiguo Testamento, hermano, apunta a hablar de la sangre y del pan. Por eso Jesucristo usa el Antiguo Testamento y dice, vuestros padres recibieron el pan del cielo. Vuestros padres bebieron de la roca espiritual. Bueno, pues el pan que cayó del cielo en el desierto, el maná, hablaba de mí, que soy el pan de vida. Y la roca que bebieron todos vuestros padres hablaba de mí, que soy la bebida que dará vida eterna. Así que ahí estaba, pero ellos diciendo, son doctrinas nuevas, son doctrinas raras. Y cuando se empezaron a ir los apóstoles, ya se están yendo, ya se están yendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y Jesucristo volteó y les dijo, ¿qué onda? Es cierto, alcáncelos, vayan por ellos, díganle qué onda, no, que no vuelvo a hablar yo de escatología.
que no vuelvo a hablar de doctrinas fundamentales, no lo vuelvo a hacer, les pido perdón, díganles. No, hermano, les dijo que ustedes también se van. ¿También a ustedes les escandaliza que se hablen doctrinas dentro de la iglesia? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y ellos tampoco entendieron nada. Y ellos tampoco podían captar toda la profundidad de las palabras de Jesús. Pero sabían una cosa, que aunque no entendieran todo lo que Jesús enseñaba, tenían que permanecer fieles, porque sabían en lo profundo de su espíritu que había eternidad, que había fuerza espiritual en las palabras que no entendían, que no comprendían, que se hacían complicadas, pero que en lo profundo de su espíritu sabían que había fuerza del Espíritu Santo. Qué bendición, hermano. Un tiempo después, no mucho tiempo, por cierto, Jesús subió al aposento alto. Y en el aposento alto tomó pan y tomó vino. Y cuando toma el pan, les dice a sus discípulos: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Toma la copa de vino y dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. En ese momento, Pedro, que dijo: yo tampoco entiendo, yo no entiendo qué es eso de comer tu carne, beber tu sangre, no entiendo qué es eso de que vas a ascender al cielo a donde perteneces, pero mi alma sabe que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Salvador de mi vida. Yo he creído que tú eres el Señor de todo. Y como yo he creído eso, aunque no entienda lo otro, vale la pena permanecer contigo porque tú eres mi Salvador. En ese momento, en el aposento alto, Pedro, yo creo que dijo: ¡oh! Ya entendí. Ahora sí, ya entendí. De eso hablaba. Por eso no te debes de mover. Lo que no entiendas hoy, el Señor te lo va a permitir entender con un poco más de claridad mañana, en el tiempo de Dios. No te muevas. Aunque la doctrina a veces parece nueva, no es nueva. Aunque la doctrina parece complicada, en el tiempo de Dios se te va a aclarar. Aunque la doctrina parece que salió no sabes de dónde, está saliendo de la Biblia y está saliendo, hermano, de todos los que nos han antecedido. No te muevas. Ahora, cuando el Señor subió al aposento alto, tomó dos elementos externos. Estos dos elementos externos fueron el pan y el vino. Y estos dos elementos externos fueron debidamente preparados por Jesús. Él mandó por delante a sus discípulos. Les dijo: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Verán a un hombre del cántaro. Sigan al hombre del cántaro. Y donde vean que él entra, le van a decir: ahí quiero preparar la Pascua. Y ustedes la van a preparar. Entonces por delante hubo quien preparó todo para ese momento. De la misma manera, el pan y el vino tienen que ser preparado con antelación. Ahora, ¿qué es el cuerpo y la sangre? ¿Es el pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo literal? No. La respuesta es no. La iglesia de Cristo, hermano, tiene que tener una mente espiritual, pero también racional. Cuando Dios nos llamó, no nos llamó para que nos hiciéramos un harakiri intelectual. Dios no nos prohíbe en ningún momento que pensemos, que analicemos. Al contrario, Dios quiere que llevemos un evangelio racional. El culto no puede ser un culto subjetivo. Tiene que ser racional, es decir, con entendimiento. El pan y el vino son pan y vino. Mateo 26, 27 y 28 dice: y tomando la copa, Jesús en el aposento alto, tomando la copa y habiendo dado gracias, se las dio a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Qué es derramada para perdón de pecados? ¿El vino o la sangre? La sangre. En ese momento Jesús no está derramando sangre.
Lo que él dice es que su sangre derramada es la que limpia pecados, no el vino. El vino es una representación. Está hablando de manera metafórica. No está diciendo que eso es su sangre literal. Él todavía no sube a la cruz. Así que esto es metafórico. Entonces el pan y la sangre del Señor son una representación, son un símbolo, son elementos externos y representan de manera figurada el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una manera para que nosotros visualicemos y recordemos, eso lo vimos la semana pasada también, y recordemos que Él murió por nosotros, que su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario, ahí sí su cuerpo fue partido y su sangre fue vertida, pero no en el aposento alto. Hermano, aquellos que dicen que es literalmente el pan y el vino, hacen de la Santa Cena un sacrificio constante de Jesús. Y Jesucristo fue sacrificado de manera efectiva, una vez y para siempre. De manera efectiva. ¿De acuerdo? Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Acaso estaba hablando de que una puerta es literalmente Él? Jesucristo dijo, yo soy la luz. ¿Acaso en ese momento se estaba mostrando como una luz incandescente? Jesucristo dijo, yo soy el camino. En ese momento se estaba convirtiendo en el sendero. No, hermano, está hablando de manera metafórica. ¿Por qué? Porque así hablaba Jesús. Porque esa era la manera en que Él enseñaba. Él era un hábil maestro que utilizaba todos los medios posibles para ser sencillo y que pudiera llegar su mensaje a todos. Cuando Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, está usando el mismo estilo de todos sus mensajes que ya ha usado muchas veces. Por eso cuando vemos de manera contextual la manera en que Jesús está hablando en el aposento alto, entendemos que contextualmente con los 4 evangelios así hablaba Jesús. No obstante, hermano, el hecho de que son pan y vino y siempre seguirán siendo pan y vino, en sustancia y naturaleza son pan y vino. Es decir, cuando tú te comes el pan y te comes el vino, cuando los tienes en tu mano son pan y vino. Cuando te los pones en la boca o los ingieres en tu boca y estás masticando el pan, sigue siendo pan. Y cuando bebes el vino y el vino empieza a entrar por tu garganta, sigue siendo vino. Y cuando el pan y el vino llegan a tu estómago, siguen siendo pan y vino. En ningún momento son otra cosa. No obstante, tienen un impacto espiritual, verdadero, real y efectivo. Tienen un impacto espiritual, verdadero, real y efectivo. Primero los Corintios 11:26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces come el pan y beba la copa. Es algo serio. Son pan y son vino. Pero es algo serio porque se está proclamando lo más grande, lo más maravilloso, lo más glorioso. El milagro más grande que ha existido en toda la historia se está proclamando. El acto, hermano, de mayor impacto que ha ocurrido jamás se está recordando. Así que no puede ser algo sencillo o vacío o simple. Y cuando nos habla que nos examinemos, quiere decir que hay un impacto espiritual. Si no, ¿para qué nos examinamos? Quiere decir que si hay una visitación de parte de Dios. Si no, ¿para qué nos examinamos? ¿Para qué nos invita el Señor a ponernos serios cuando hay la mesa del Señor? ¿Para qué nos invita a ponernos solemnes si es algo simple? No, no es algo simple. Mateo 26:29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29. ¿Qué significa? Es algo maravilloso. Aunque es solo pan y es solo vino, estamos proclamando
la esperanza de gloria donde nuestra fe está cimentada, lo que nos motiva a dejar de pecar, lo que nos motiva a santificarnos, lo que nos motiva a seguir adelante cuando tropezamos, lo que nos alienta a no desmayar cuando nos sentimos débiles en esta vida. Cristo viene pronto. Así que, hermano, la mesa del Señor, aunque es solo pan y es solo vino, realmente tiene un peso maravilloso por lo que significa. Participamos externamente de los elementos visibles, pero participamos interiormente de la presencia de Cristo real y verdadera en nuestras vidas. No de manera carnal, no de manera corporal, pero todos los efectos que Cristo tiene para nosotros son genuinos, son verdaderos. Cristo es Dios, amén. Y aunque Él está sentado a la diestra del Padre, Él está espiritualmente real y verdadero en medio de nosotros, porque Él es omnipresente. Entonces, hermano, Cristo está aquí, y si Él está aquí, está para darnos bendición. Todos los beneficios de Cristo crucificado están a tu alcance cada vez que participas de la mesa del Señor. Amén. Entonces, el cuerpo y la sangre de Cristo, sus beneficios están con nosotros cada vez que nosotros bebemos de la copa y comemos del pan. En Juan capítulo 6, 47 al 58, es un pasaje un poquito largo, solamente te lo voy a platicar porque ya lo leímos de hecho. Jesucristo dice: vuestros padres comieron del maná y murieron, pero ustedes comen de mi cuerpo y viven para siempre. ¿Qué significa eso? Que si aquellos que comieron del maná que bajaba del cielo tuvieron beneficio solo por 40 años mientras estuvieron vagando en el desierto y después murieron, Cristo viene a ofrecernos vida eterna. Aunque comamos solo pan, Él tiene el poder para darnos vida eternamente. No sé si me estoy dando a entender en esta parte. Es decir, tenemos algo más grande que lo que recibieron los antiguos en Egipto o en el desierto. Mucho más grande, porque aquellos recibieron pan sin falta todos los días y aún con todo murieron. Nosotros tenemos un pan simbólico que simboliza o representa el cuerpo de Cristo, pero la fuerza vital del cuerpo de Cristo partido en la cruz permanece como un beneficio para nuestras almas. Así que sí hay un beneficio espiritual cada vez que nos reunimos a hacer este santo memorial. Amén. Avancemos. Juan capítulo 6, 48 dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, hermano, ya el Señor está anunciando que Él es la vida, que su carne es lo que va a entregar para que haya vida eterna. ¿Dónde la entregó? ¿En el aposento alto? No, ahí entregó un símbolo. ¿Dónde entregó su carne? En la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Ahí se cumplió esta palabra. Aunque en la Santa Cena entregó un acto festivo para hacer un santo memorial. Entonces, el pan representa ¿qué cosa? El cuerpo de Jesucristo, que según Isaías 53 fue herido y molido por nuestros pecados. Y la única manera en que esto fue una representación completamente exacta era con pan leudado. ¿Alguna vez te has preguntado o te han preguntado cómo participan en tu iglesia de la Santa Cena? Mi hermano, yo no tengo problema en si alguien quiere dar galletas o alguien quiere dar pan sin levadura, pan árabe. Yo he ido a algunos lugares donde dan pan árabe en las iglesias, porque el pan árabe es pan sin levadura, básicamente. Sin embargo, hermano, siendo más meticulosos, profundizando un poco más en la palabra, nos damos cuenta que Jesucristo participó en el aposento alto con pan con levadura. ¿Cómo lo sabemos?
porque la palabra griega que aparece en Lucas y en Mateo, donde se traduce que repartió pan, esa palabra es la palabra hartos, hartos. Y esta palabra hartos se refiere a un pan con levadura, un pan cualquiera, un pan de trigo cualquiera con levadura. Algunos dicen que debe ser pan sin levadura porque el Señor Jesucristo dijo que se preparara la Pascua. Y la Pascua era también conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Pero la palabra panes sin levadura, que también aparece en Lucas, viene del griego asumos, asumos. Y la palabra asumos se traduce como pan sin levadura. Es una palabra muy diferente a la palabra hartos, que significa pan de trigo leudado. Entonces, Cristo celebra la Pascua con el asumos, pero cuando llegue el momento de decir, esto es mi cuerpo, según Lucas y Mateo, lo que repartió no fue un asumos, lo que repartió fue un hartos, es decir, un pan con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura en algunos pasajes habla de que es algo que llena, es algo que satura. La levadura, hermano, habla de algo que llena, algo que se expande, algo que sí, esa es la palabra, que todo lo llena. ¿De qué se llenó Jesús? De pecado, de pecado. Todo el pecado del mundo entró y se expandió en Jesucristo. Cuando Él subió a la cruz, Él fue el hartos. Mira, Él fue el asumos que cayó del cielo. Él fue el pan sin levadura que vino del cielo. Pero una vez que entregó su vida por la humanidad, ese pan sin levadura, sin pecado, perfecto, pleno, se llenó de levadura o se llenó del pecado de quién? De toda la humanidad. Y subió como el pan lleno de levadura, de pecado, todo repleto, para presentarse al Señor como un pan lleno de contaminación. Por eso, hermano, el mejor símbolo que podemos tener es el pan con levadura. Lo que realmente hace que haya la bendición, número uno, es tu corazón, tu fe, el entendimiento que tú tienes de lo que estás haciendo en ese momento. Ok, ahora el vino, entremos al vino. El vino, hermano, acerca del vino dice Juan capítulo 15 versículo 5. Juan capítulo 15 versículo 5. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta cómo el Señor busca que tengamos fruto? Y para tener fruto hay que estar injertados en él. ¿En quién? En la vid. Interesante. Quiere decir, hermano, que si la vid es el fruto que produce la uva, y la uva, el jugo de uva fermentado es de donde surge el vino, entonces, hermano, hay una gran relevancia en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, que hoy no vamos a hablar de eso, hermano, pero cuando tú rastreas todos los pasajes que hablan de la sangre de Cristo, es una acción poderosa sobre el creyente. Nos limpia, nos cubre, nos santifica, nos ayuda, nos alienta. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Ahora, cuando Jesucristo dije, yo soy la vid verdadera, eso quiere decir que hay vid falsa, ¿verdad? Hay un vino falso. Pero hoy no vamos a hablar tampoco de eso, porque hablar del vino falso podríamos remitirnos quizá al Génesis. Pero hoy hablemos del vino de Dios. Él es la vid. ¿Y qué es la vid? Es una fruta, un árbol vivo que produce, que da, que nutre, que beneficia. Esto es la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo nutre, alienta, beneficia. Y todo eso lo recordamos cuando nosotros participamos del vino. El vino, hermano, es el jugo de uva fermentado. Es decir, es una bebida que ha pasado de un estado a otro. Ha pasado de un estado original y se ha transformado a otro, sin perder su esencia inicial, pero se ha transformado en otro.
Ese es el proceso, hermano, por el cual pasó Jesús, pero también el creyente. También nosotros, hermanos, por eso la palabra dice, el que está separado de mí no va a producir fruto. La única manera en que nosotros produzcamos fruto, ¿cuál fruto? El fruto del Espíritu, es que nosotros pasemos por un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. Ese proceso de transformación en la vida del creyente se llama santificación. Amén. Cuando nosotros participamos de la sangre, perdón, del vino, lo que estamos diciendo es, Señor, transfórmame, cámbiame, dame la fuerza para yo ir transformándome de fe en fe, de gloria en gloria. Que tu Espíritu Santo vaya fermentándome, vaya transformándome para que yo pueda dar mucho fruto. Porque es lo que el Señor está esperando de nosotros, que demos mucho fruto. Ok, ahora, ¿cómo era el vino que tomaba Jesús? Fíjate que aquí hay mucho debate. Porque muchos dicen, bueno, ¿y el vino que se toma en la Santa Cena, de cuál tiene que ser? ¿De cuántos grados? Incluso hay quien dice, ¿verdad? Porque hay vino de 15 grados, 17 grados, 12 grados de alcohol. Y ahí hay un debate porque muchos dicen que el vino que tomó Jesús era el mosto. Porque el mosto, hermano, era la primera fermentación del fruto de la vid. Y la primera fermentación ya no era jugo de uva, empezaba a fermentar, pero todavía no alcanzaba niveles de alcohol muy elevados. Pero aquí hay un problema, hermano, que la palabra que se traduce en Lucas, en Mateo, no es mosto. Hay una palabra para mosto, que es la que se usa en Hechos, en Hechos capítulo 2. Están llenos de mosto, fue lo que dijeron. No dijeron están llenos de vino, dijeron están llenos de mosto. Pero en el pasaje de la Santa Cena, en el aposento alto, se usa la palabra vino. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia bíblica, encontramos un dato muy interesante. Pon atención aquí. De algo sirven también a veces los libros de costumbres bíblicas, ¿verdad? Y según la costumbre bíblica, en ese tiempo, o la costumbre de esa época entre los judíos, nos permite conocer algo interesante. Tenían por costumbre los judíos beber vino, pero lo mezclaban con agua. Y una de las razones por las que hacían eso era para purificar el agua. Porque el agua de la región, obviamente, quizá no era muy limpia. Entonces, una manera que tenían ellos para purificar un poco el agua era poniendo vino. Y el vino, hermano, con el alcohol que este tenía, digamos que limpiaba un poco las bacterias que pudiera tener el agua. Así que esa era una costumbre de la época y de la región, mezclar vino con agua. Y sabemos, hermano, por la misma costumbre de ese tiempo, que para los tiempos de Jesús, pon atención, porque aquí está el centro del mensaje. En los próximos 15 minutos espero poder darlo. En el tiempo de Jesús, esta costumbre era algo que se practicaba también en la fiesta de la Pascua. Entonces, en la fiesta de la Pascua fue evolucionando, hermano. No fue igual la Pascua del tiempo de Jesús, no fue igual a la Pascua que tú lees en Éxodo o en los primeros años después del Éxodo. La fiesta de la Pascua fue evolucionando. Cuando llegamos a Josías en el libro de los Reyes, que dice que nunca se había celebrado una Pascua tan hermosa, ya habían cambiado muchas cosas. Para el tiempo de los macabeos, hermano, la fiesta de la Pascua fue evolucionando más, y la forma en que se celebraba la Pascua para los tiempos de Jesús venía más como una herencia de ese tiempo, de los 400 años de silencio, y era así como se celebraba. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús celebró la Santa Cena cumpliendo la fiesta de la Pascua.
celebrando la fiesta de la Pascua, que después la cumpliría a plenitud en la cruz del Calvario. Pero ponme atención en esto, hermano. Y en esta fiesta de la Pascua había varios elementos. Un elemento era el cordero. Otro elemento eran hierbas amargas. Otro elemento era pan sin levadura. Y otro elemento era el vino, que sabemos que era un vino mezclado con agua. ¿Alguien se recuerda qué salió del costado de Jesús? Ahorita vas a entender un poquito por qué era necesario. ¿Alguna vez has preguntado por qué agua y sangre? Bueno, puede haber muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero creo que hay una conexión directa con la fiesta de la Pascua. Y ahí vas a ver. Jesús entonces está cumpliendo la Pascua. Jesús cumple todas las fiestas, hermano. Recuerda eso. Jesús cumple todas las fiestas. Todas. No hay una. La única que algunos interpretan que es falta de cumplir, la única que falta de cumplir es la fiesta de trompetas, que tiene que ver con su segunda venida. Pero si Él cumplió todas las demás fiestas, seguro va a cumplir la que falta, que es la fiesta donde la trompeta final sonará. Amén. Y cuando suene la trompeta final, el que ha de venir vendrá. No fallará. Si no falló en venir a cumplir todas las demás fiestas, no va a fallar en venir a cumplir la gran fiesta de las trompetas. Entonces Él cumple todas las fiestas, hermano. Tenía que cumplir incluso el ritual de las fiestas. Y hay un detalle interesante en la fiesta judía de la Pascua. Se bebían 4 copas. Se bebían 4 copas. Y sabemos ahora que estas 4 copas era una declaración en la fiesta de la Pascua del Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 6, 6 al 7. Dice la palabra así. Pon atención. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud. Estamos leyendo la Biblia de las Américas. Y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Se cree, hermano, que en el tiempo de Jesús se bebían 4 copas de vino, y cada una de esas copas de vino representaba uno de los verbos que están en este pasaje de Éxodo capítulo 6. Pon atención una vez más. Os sacaré. Es el primer verbo que aparece ahí. Os sacaré. El segundo, os libraré. El tercero, os redimiré. Y el cuarto, os tomaré. Os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. 4 acciones que el Señor hace para rescatar al pueblo de Israel de los egipcios. 4 acciones, hermano, que ahora el Señor hace a través de Jesucristo para librarnos a nosotros del pecado. El Señor nos sacó, nos libró, nos redimió y nos ha tomado. La primer copa. Ahora, ¿cómo hacían esto? Muy rápido. ¿Cómo hacían esto, hermano? De hecho, hermano, hasta la fecha estas cosas prevalecen dentro de algunos círculos judíos. La primer copa, hermano, que ellos tomaban cuando empezaba la fiesta, la primer copa para ellos se llamaba la copa de la santificación o del escogimiento. La copa de la santificación o del escogimiento, haciendo memoria de que Dios escuchó el clamor de egipcio y entre todos los pueblos los escogió a ellos por amor a Abraham. Te sacaré de los egipcios. ¿Qué hacían en las casas? El padre de familia daba una bendición a los presentes. Así como Jesús, en ese momento Jesús con sus discípulos, Él estaba siendo el padre de familia. Daba una bendición a los presentes y entonces se iniciaba la celebración de la Pascua. Hermano, nosotros hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido escogidos. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Qué nos ha hecho cercanos? La sangre de Cristo. Entonces, hermano, esta primer copa de la Pascua, los judíos le llamaban la copa del escogimiento. Cristo nos ha escogido a nosotros, hermano. La segunda copa se llamaba la copa de la salvación o de la liberación, haciendo alusión al pasaje en Éxodo 6 que leímos: los libraré de su esclavitud. La segunda se llamaba salvación o liberación. Cuando esta copa se levantaba, se tomaba la primera copa y entonces se daba una bendición a todos los presentes. Después, hermanos, se tomaba la segunda copa y cuando se levantaba esa segunda copa, se cantaba un salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 113. Alabad, servidores del Señor. Alabad vosotros todos, siervos del Señor. Bendecid el nombre de Jehová. ¿Qué más dice? Salmo 113. Hay un canto, ¿no? Del Salmo 113. Alabad, servidores del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Porque Él ha tomado a la que no tiene hijos, porque Él ha levantado al pobre y al desvalido. Era el canto de la salvación. Se cantaba el Salmo 113. Ahí lo vas a leer tú con calma. Y entonces, hermano, después de cantar el Salmo 113, un canto que hablaba precisamente de esa liberación. Mira, hermano, no tengo tiempo, pero si tú analizas ese salmo, te vas a dar cuenta que solo Dios puede salvar. A la que no esté, a la que es estéril, solo un milagro le puede dar hijos. Es decir, si Dios no interviene, el estéril no tiene hijos. Al pobre, si no interviene Dios, no puede recibir provisión. Es decir, la salvación es de Jehová, hermano. Pero luego, hermano, la tercera copa, pon atención aquí. La tercera copa se llamaba la copa de la redención. Muchos hermanos están de acuerdo en que si Jesús participó de la Pascua y cumplió la Pascua, debió haber tomado las 4 copas. Y ahorita te voy a dar una señal bíblica de que esto es muy, muy cercano a lo que sucedió. Porque alguien va a decir: yo no veo 4 copas en la Biblia. No vemos 4 copas. Sin embargo, en la Santa Cena vemos 2. Yo te las voy a mostrar. Y después vemos una tercera, que Jesús bebe solito. Y esta copa de la redención, hermano, cuando se tomaba la copa de la redención, se estaba recordando el pasaje de Éxodo que leímos, que dice: los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Haré juicio, haré juicio, haré juicio, y en medio de mi juicio yo los redimiré, los compraré, porque la palabra redención significa comprar. Una vez que se tomaba esta copa, ¿sabes qué se hacía? Se participaba de la comida. No se comía, o mejor dicho, en la segunda copa y la tercera copa es cuando se comía el cordero, las hierbas amargas, el pan, todo se comía. Y una vez que se había terminado de comer, después de la segunda copa, se levantaba la copa de la redención. Esta es la copa que está vinculada propiamente a los alimentos de la cena, a la comida de la cena. Se comían las hierbas amargas y el cordero. Y cuando se tomaba esta tercera copa, se cantaban otros 4 salmos: el Salmo 114, el Salmo 115, el Salmo 116 y el Salmo 118. Hermano, canciones en la Santa Cena, interesante. Canciones en el culto, interesante. Tú vas a leer en tu casa, hermano, estos 4 salmos, o a ver si en otra ocasión podemos leerlos juntos, porque son bien hermosos. Son salmos mesiánicos, son salmos que van describiendo la redención. Y el último salmo, el Salmo 118, ¿sabes cómo termina? Diciendo: porque para siempre es su misericordia. Y una vez que se tomaba la tercera copa,
se levantaba la cuarta copa, y la cuarta copa se llamaba la copa de la aceptación. La copa de la aceptación recordaba el pasaje que ya leímos que dice: los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Con esta copa se consumaba la fiesta de la Pascua. Se tomaba esta cuarta copa, que era la copa que nos recordaba que éramos aceptados delante de Dios, y entonces se agradecía a los presentes y se despedían con la promesa cumplida de haber recordado que ellos son pueblo de Dios. Quiero que abras tu Biblia en Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Recuerda que la copa representa su sangre. Por él seremos salvos. Entonces somos salvos, ¿por qué? Por su sangre representada en la copa. Y Colosenses 1:20. A ver rápidamente tu Biblia en Colosenses 1:20. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. Hermano, la última copa era la copa de estamos en paz. Dios dice: estoy en paz contigo, tú eres mi pueblo, te he aceptado, no hay problema, no hay pleito ya entre nosotros. Ahora, Lucas es el escritor de entre los 4 evangelistas o escritores de los evangelios, es quien nos dice lo siguiente. Pon atención. Lucas, estoy leyendo Lucas 22:14. Lucas 22:14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua. ¿Qué está celebrando? La Pascua. Con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla. Ahí se termina la Pascua. No va a haber otra Pascua más, nunca más, hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se cumpla. Es decir, esta Pascua se tiene que cumplir a plenitud para nunca más volverse a cumplir. Y habiendo tomado una copa, pon atención hermano, pon atención, una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. No sé si te diste cuenta que ahí hay 2 copas. Hay una copa y después hay una acción de gracias. Hay una copa y hay una acción de gracias. Después hay pan y reparte el pan. Después hay cena. Todos están cenando. Y después de la cena toma otra copa y la reparte. ¿De qué copas son estas? Si la primer copa que levanta y reparte entre todos, después de esa copa da gracias, es muy seguro que ese acto de gracias haya sido la expresión del canto del Salmo 113. Hay una acción de gracias al Señor. Hay una acción de gracias al Señor. Después de esa copa, reparte el pan y cenan. ¿Y cuál es la copa que se reparte después de la cena? La copa de la redención. ¿Y cuál es la copa? Con la primera copa solamente le reparte y le dice: no volveré a beber el fruto de la vid. Pero con esta segunda copa que aparece en Lucas, esta copa sí les dice: hey, pongan atención, porque esta copa, ahora, ¿por qué dice esta copa? Porque hay otras 3 allí. Por lo menos ya hubo otras 2 que bebieron. Ya hubo otras 2. Hay que enfatizar esta, no la otra. Esta. ¿Sí lo estás viendo? Esta copa es la copa de la redención, la copa del nuevo pacto, la copa que se repartía en la Pascua después de la cena, en mi nombre, en mi sangre. Es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Interesante, la primera copa no dice que representa su sangre. En esta copa sí. Esta sí representa su sangre.
¿Por qué? Porque en su sangre tenemos remisión de pecados. Porque en su sangre tenemos perdón de pecados. Así que quiere enfatizar que en esta copa, hermano, ellos como judíos entendían bien que ya habían pasado dos copas: la copa del escogimiento, la copa de la liberación. Pero esta copa, dentro de la forma en que ellos celebraban la Pascua, era la copa de la redención. Amén. Y en esta copa es mi sangre. En esta copa es donde va mi nuevo pacto, mi sangre que es derramada por nosotros. Jesús reparte la copa del nuevo pacto, que coincide con la tercera copa de la celebración pascual. Mateo registra lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan, pon atención en esto, y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se las dio y dijo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Hermano, Mateo todavía lo enfatiza más: es para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y mira el versículo 30, pon atención al versículo 30. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Bebieron esta copa e inmediatamente después, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cantaron, porque eso es lo que se hacía. Se tomaba la copa, la tercera copa, y se cantaba. Pero pon atención, inmediatamente después de cantar se salieron al monte de los olivos. Entonces todos dijeron: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas, maestro? ¿Por qué te vas? Todavía no acaba, todavía no termina, falta la última copa. Pero Jesús dijo: no, ya cantamos el Salmo 118, vámonos al monte de los olivos. ¿Y qué pasa en el monte de los olivos? En el monte de los olivos Jesucristo se arrodilla en oración y le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y todos sus discípulos lo escucharon: si es posible que pase de mí esta copa. ¿De cuál copa está hablando? Todos los teólogos coinciden en que está hablando de la copa de la cruz. Está hablando de la copa del sacrificio. Pero ¿por qué el Señor utiliza el término: si es posible que pase de mí esta copa? ¿Por qué no sencillamente dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta cruz o la cruz? O si es posible que nos evitemos esta última parte. ¿Por qué luce ese término? Porque tenía, hermano, que dejar un mensaje didáctico. Todo en la Biblia tiene sentido, no hay desperdicio en nada. Y tenía que dejarnos claro, que sus discípulos escucharan, porque ellos iban con la pregunta: ¿y la última copa? ¿Dónde quedó la última copa? Nos paramos todos de la mesa, cantamos, estábamos muy contentos cantando el Salmo de la Redención, y de repente vámonos al monte de los olivos. Y cuando él dice: que pase de mí esta copa, encontraron la respuesta. Ahí estaba la respuesta. Quizá algunos dijeron: ¿de qué está hablando? ¿Dónde está la copa? ¿Dónde está el vino? Sí, nos faltó una copa, pero ¿dónde está? Y nos dejó un mensaje a nosotros también, hermano. Porque la última copa, ¿cuál era? ¿Te recuerdas? La copa de la aceptación. La copa de la aceptación. Jesús sube a Getsemaní y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y después dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la tuya es que cumpla toda la ley, toda. Tu voluntad es que cumpla hasta lo último de la ley. Tu voluntad es que cumpla todas las fiestas judías, tal y como deben de ser cumplidas. Cuando Jesús sube a la cruz, dice la palabra en Juan capítulo 19, 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. ¿Sabes tú qué es el vinagre?
Hermano, el vinagre es una fermentación del vino. Para ti, para mí, el vinagre es de manzana o de caña. Pero no, hermano, cualquier fruta que se fermenta se convierte en vinagre, cualquiera. Y el vino de uva también se avinagra después de mucho tiempo, más si está expuesto al sol, más si no está en condiciones de temperatura adecuada, se avinagra. Por eso se llama vinagre, porque es una forma de decir que el vino ya ha pasado su momento pleno de fermentación. Colocaron una esponja empapada en el vinagre de una rama de hisopo, se lo acercaron a la boca. Entonces Jesús tomó el vinagre. ¿Escuchaste? Tomó el vinagre. No, pastor, lo escupió. No, lee bien, hermano, lo que escupió fue otra cosa. Lo que escupió fue la anestesia que los romanos le querían dar. Cuando tú lees en Mateo, hermano, que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, eso era, hermano, un anestésico. Ese lo escupe. Él tenía que aguantar. No podía estar dopado en ese último momento. Esta copa de vinagre sí la bebe, se la toma de manera simbólica, igual que las copas del aposento alto. Era un simbolismo. ¿Qué simbolizaba esa copa de vinagre? Era la copa que le pidió al Señor no beber en Getsemaní, pero que tenía que beber, y que la tuvo que beber completita, hermano, desde el momento en que le dieron el primer golpe en la cara en Getsemaní. Cuando lo llevaron al pretorio y lo golpearon hasta que se cansaron. Cuando le destrozaron el rostro, la espalda, las piernas. Lo obligaron a llevar el madero. Ahí estaba bebiendo completa esa copa. Cuando lo subieron y lo traspasaron en sus manos, en sus pies. Y cuando bebe el vinagre, dejó un mensaje simbólico, igual que lo que vamos a hacer ahora. Y en ese mensaje simbólico, después de que la bebe, hermano, la última copa de la Pascua, ¿qué pasaba? Se bebía la copa, y ¿sabes después qué hacía el padre de familia? Bendecía a toda la familia y les decía: se ha terminado, se ha completado la fiesta. Ahora pueden estar seguros de la promesa de que ustedes son pueblo de Dios. Cuando Jesucristo bebe la copa de vinagre en la cruz del Calvario, léelo tú conmigo. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, está completo, está terminado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El trago final en la cruz del Calvario era la copa que Jesús tenía que beber para decirte a ti y a mí: eres acepto, eres acepto. Era una manera de decir: hey, te he tomado como mi pueblo, y ahora tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios.